Primero que todo, darle un abrazo en la distancia a cada uno de los participantes en la reunión y también a los niños que no se encuentran presentes, ¿cierto? Vamos a grabar precisamente con el ánimo de que ellos puedan revisar luego la información y pues no se queden atrasados en el desarrollo del tema que vamos a tratar. Les había pedido el favor con anterioridad que le dieran una leída a la guía. Entonces, la idea es que vamos todos a participar a medida que vayamos revisando, gracias Nicole, parte de la temática de la guía. Ojo lo siguiente, habíamos ya revisado con anterioridad sobre las teorías del origen del universo. Luego revisamos teorías del origen del sistema solar. Kevin, gracias. Y ahora vamos a revisar sobre las teorías del origen de la vida. Fíjense que vamos haciendo esa revisión desde lo más grande, desde lo macro, que fue el universo, y cada vez vamos concretando más. Entonces la invitación es que participemos, a que si hay dudas igual las manifestemos. Hoy nos vamos a centrar en el estudio básicamente de 3 teorías y la próxima sesión trabajamos una cuarta teoría que es la actual. Hoy, como les digo, vamos a revisar estas 3 primeras teorías, que aquí lo dice claramente el subtítulo, primeras teorías, ¿cierto? Porque fueron las primeras que de alguna manera buscaron dar explicación a de dónde se originaban los seres vivos, cómo era que se originaban, cómo fue que aparecieron los seres vivos. Entonces vamos a revisar estas 3 teorías. ¿Listo? Nosotros sabemos que en la ciencia... Señor, Profe, señor, una pregunta, yo tengo una pregunta. señor, cuente. ¿Desde qué año existe la civilización humana? Ay, papi, Desde que existió la Tierra. antes de Cristo, ¿cierto? Recuerden que, no sé si habrán mirado en sus sociales, pero de antes de Cristo por allá, si vamos a mirar siglos y años. Sí, señora. Después de los dinosaurios, profe. Pero eso es, esa referencia de la edad de los dinosaurios es para dar cuenta como de las eras geológicas, ¿cierto? De la edad de la Tierra. Pero la civilización humana, si vamos nosotros a mirar, son miles de años antes de Cristo. Puntualmente, como tal los años, habría que corroborar y revisar la información. Pero realmente son muchísimos años. ¿Quiénes fueron los primeros hombres según la teoría del creacionismo? Ya que mi amigo está preguntando sobre la civilización, o bueno, su merced lo pregunta desde la civilización humana, como hombres civilizados o como tal la existencia del hombre y la mujer. ¿Quién preguntó? Justin fue el que preguntó. No, profe, fue Julián. Fue Julián. Ah, bueno, Julián, porque depende, ¿cierto? No sé, Julián, su merced, cómo lo estará mirando, si desde el origen de la civilización, es decir, del hombre como tal en la modernidad, de el hecho de haber comenzado a razonar y a pensar y a buscar argumentar sobre lo que observaba el hombre sobre su alrededor, o si su merced lo está preguntando desde la existencia de los primeros seres humanos. ¿Cuál es la pregunta ahí, Julián? ¿Sobre los primeros o sobre el hombre racional? Profe, sobre los primeros. Bueno, listo. Sobre los primeros seres humanos. Yo Sí, igual señora. corroboro porque ese dato nos data en la Biblia. Fíjense que los primeros seres humanos, ¿cierto? Nos referencia a la Biblia que ¿quiénes fueron? Adán y Eva.
Adán y Eva, ¿cierto? Adán y Eva, sí, señora. Pues de acuerdo a la teoría del creacionismo precisamente, y chévere que Justina, si fue Justin o Julián, ahora se me fue. Yo ya Yo, profe Julián. Julián, hoy ando como con los cables cruzados, Dios santo. Chévere que su merced haga la pregunta porque nos lleva a indagar, ¿cierto? Y Sí, precisamente señora. así es que se avanza en la ciencia, a través de preguntas, de indagar cosas, de preguntarnos por situaciones. Y hoy nos vamos a centrar en la pregunta precisamente del origen de la vida. Entonces, tarea para la próxima clase, la pregunta de Julián, incluyéndome a mí también para hacer la tarea, y concretamos en unos años. Ahora hay que mirar porque, bueno, podemos tener un punto de referencia en años, sin embargo, el tiempo anteriormente se medía diferente, o de acuerdo a la escritura que hay a nivel bíblico, el tiempo se mide diferente a como lo medimos hoy en día. Pero sí podemos tomar un punto de referencia para que tengamos una idea por lo menos cercana de hacia qué años o hace cuántos años fue que se originaron esos primeros hombres. ¿Listo? Bueno, entonces nos vamos a hacer... O sea que la tarea es buscar entonces o investigar hace cuántos años está la civilización humana. El compañerito pregunta más que como civilización humana, es como la existencia de los primeros hombres, o sea, de Adán y Eva. Sí, profe, porque por ejemplo, entonces... Profe, entonces sería buscar. ¿No cree? Profe, entonces sería ¿en qué año estuvieron Adán y Eva en la Tierra, sí? Así. ¿En qué año se fueron creados? ¿O en qué año fueron creados, profe? Las coordenadas gráficas. Porque hay una teoría, y precisamente la primera teoría que vamos a mirar, que es el creacionismo, y a través de esta teoría es que significa que se originó la vida, ¿cierto? ¿Y quién dio origen a la vida según la teoría del creacionismo? Dios. No, ¿cierto? Eso es lo que nos dice la teoría del creacionismo, que desde la antigüedad Dios fue quien creó todo lo que existe. ¿Y en qué libro de la Biblia se referencian esa información o esos datos? La Biblia. ¿En qué libro de la Biblia? Génesis. En el Génesis, ¿cierto? Génesis. Profe, entonces esa tarea que tú nos dijiste la tenemos para mañana. Ay, nosotros mañana nos vemos luego, consultemos y mañana charlamos sobre, ay, claro que mañana de pronto no nos reunimos, porque nos reunimos es en química. Ahorita tenemos la Sí, primera. porque usted dice que los días 5 no tenemos clase en biología. por eso, ahorita les organizo las ideas en el WhatsApp para que todos estén. ¿Cómo se llama? ¿A qué? Profe, otra pregunta. ¿Tú vas a enviar la tarea, la que tú nos dijiste ahorita, por el grupo de biología y química? Pregunta, ¿las tareas siempre se envían por el grupo o no se envían? Siempre, profe, siempre se envían Siempre, por el... profe. Bueno, y entonces, ¿por qué la pregunta si siempre se envían? Ojo, siempre se les están enviando todas las actividades. Luego no tenemos excusa para decir que no sabemos, porque siempre están allí todas las actividades. De ahí ya le damos espacio, mami, que está alzando la manito. Bueno, entonces concretemos aquí. Ojo, no nos perdamos en las ideas. El creacionismo es la primera teoría que explica el origen de la vida, ¿cierto? ¿Qué dice que quién la creó? Concretemos. Dios. Dios, ¿cierto? Dios. Se dice, en esta teoría se dice que Dios fue el que creó la vida. Y hay un escrito que referencia a esta información. El escrito está en la Biblia, puntualmente en el libro del Génesis. Es el primer libro que aparece en la Biblia. Dailin, ¿la escuchamos? Profe, ¿cómo era que se llamaba la señora? ¿Cuál señora? La de la... Adán y Eva. Ah, yo fui señora. Adán y Eva. Gracias.
Ojo lo siguiente. Según la teoría del creacionismo, ¿cierto? Según la teoría del creacionismo, Dios creó todo. ¿En cuántos días lo creó? Profe, en uno ¿Un solo día creó todo? o más. Unos 20 días. ¿No han leído? Una semana, profe. ¿No han leído Profe, la creación? profe, fueron 7 días exactamente. Ajá. 7 días de creación. 7 días de creación. Entonces, ojo lo siguiente. Profe, prácticamente fueron 6 porque el día 7 Dios descansó. Exactamente. Y resucitó al tercer día. Listo. Ah, pero esa es otra partecita. Lo primero entonces, Dios creó todo, ¿cierto? Se dice que lo creó en 7 días, nos dice el Génesis, pero realmente, así como nos dice la compañerita, la creación fue en 6 días porque nos dice el texto que el séptimo día Dios descansó. ¿Mm? Por eso es que nosotros debemos descansar por lo menos un día a la semana también. Si hemos trabajado duro durante la semana, hay un día para descansar. Ojo, en esta descripción nos va a indicar cómo Dios poco a poco fue creando todo. El cielo, la tierra, las aguas, ¿cierto? Los animalitos, los vegetales y finalmente creó ¿a quiénes? Adán y Eva, profe. Adán y Eva. Adán y Eva, profe. Nos dice el texto que creó a Adán y que luego de Adán creó a Eva. Ujú. Eso es lo que nos dice la teoría del Génesis. Ellos se supone que son los primeros hombres, de acuerdo a esta teoría. Adán y Eva, los primeros hombres que existieron en la tierra. ¿Listo? Entonces, esa es la primera teoría, el creacionismo. Ahora, hay otra teoría que se llama la generación espontánea. ¿Quién nos quiere leer este primer parrafito? Yo, profe, yo, profe. Bueno, escuchemos. Ortiz Barón. Ortiz, hoy que no lo hemos escuchado. El primer párrafo. El primer punto, profe. El primer párrafo. El primer párrafo. Aquí de la generación espontánea. Vea lo que les estoy mostrando. Si Sí, profe. están viendo la pantalla compartida, ¿cierto? Sí, profe. La generación sí, señora. espontánea. Bueno, vamos a seguir mentalmente a Sergio en la lectura. ¿Listo? Desde la antigua Grecia se pensaba que los seres vivos podían surgir a partir del lodo, del agua, de la carne en descomposición y de otros elementos, sin la existencia previa otros organismos. Bueno, hasta ahí, paremos. Pregunta. El barro, lodo es el mismo barro, ¿cierto? El agua. ¿Son materias vivas o materia muerta? Vivas. Muerta, profe. Muerta, ¿cierto? Muerta, profe. Materia muerta. Ajá. Ojo. Entonces, ¿qué nos dice la teoría de la generación espontánea? Si vamos a mirar de manera general, ¿cuál es su postulado? Lo que dice la teoría de la generación espontánea es que de la materia muerta, como el lodo, el agua, bueno, ya vamos a analizar lo de la carne en descomposiciones, yo lo creía en materia muerta, ¿cierto? De la materia muerta se puede originar vida. Eso era lo que decía o lo que sostenía la teoría de la generación espontánea. ¿Y quiénes expresaban eso? Los griegos. ¿Ah? Recuerden que los griegos, ellos eran personas que siempre se estaban como preguntando el por qué sucedían las cosas.
Entonces les gustaba estar observando y pensando, tratando de explicar, bueno, esto se está dando, ¿por qué se está dando? ¿Por qué no de otra manera? De ellos se originan básicamente las ciencias. Entonces, así como observaban todo, se comenzaron a preguntar, bueno, ¿y de dónde se originó la vida? ¿Cómo así? ¿De dónde fue que surgieron los primeros seres vivos? Y ellos explicaban, no, pues de materia muerta, como agua, como barro. En algunos textos también aparece una referencia muy común para explicar la generación espontánea, y es que cuentan que habían colocado en un granero, en una bodega, unas camisas sudadas, con sudor, y que las habían dejado allí durante bastante tiempo y que de allí se habían originado ratones. Ellos decían que las camisas habían originado ratones. ¿Esas camisas serían materia viva o muerta? Muerta. Muerta, profe, o muerta. materia inerte. Viva, profe. ¿Viva? ¿Y por qué viva, Sergio? La camisa Muerta. La camisa se... Muerta, profe. No, es materia muerta, ¿cierto? Siempre- Materia muerta. Sí. Es materia inerte. Ajá, materia inerte o materia muerta. Siempre que ustedes tengan duda, piensen. A ver, si están pensando, ejemplo, que nos digan, bueno, esta roca es materia viva, materia inerte. Entonces pensemos, ¿la roca respira? Materia inerte. ¿La Materia roca necesita inerte. alimentarse para vivir? No. ¿La No, roca se mueve solita? Materia inerte, profe. ¿Cierto? Materia inerte. Entonces, esas características que le mencioné, de respirar, de reproducirse, de moverse, de necesitar alimentarse, son características de la materia viva. Nosotros aquí, lógicamente, nos damos cuenta que ni el barro, ni el agua, ni las camisas eran materia viva. Todos esos ejemplos son de materia muerta. Y profe, además en la parte de abajo de la guía, mostrando el ejemplo de la carne. Ah, bueno, ya vamos a mirar. Esperen, aquí vamos. ¿Qué sucede entonces? Vuelvo y les reitero, pilas con esta idea porque es supremamente clave. ¿Qué dice la generación espontánea? Que la materia viva se origina de materia muerta. Ellos creían eso. ¿Ustedes creen que estaban equivocados o estaban en lo cierto? Profe, yo no sabía Estaban en lo cierto. Muerto. ¿Será que estaban en lo cierto? estaban equivocados. Estaban En lo equivocados. cierto. Esa teoría está equivocada. Estaban pensando de una manera equivocada, claro que sí. Ellos estaban equivocados. Sin embargo, ¿en qué aportaron a la ciencia? En que comenzaron a preguntarse. Y como ellos estaban equivocados, otras personas trataron de demostrarles de alguna manera que estaban equivocados, y así fueron avanzando las diferentes ideas para explicar el origen de la vida. Pero claro, los griegos estaban equivocados, porque nosotros sabemos hoy en día que de materia inerte no se origina nada vivo. ¿De nuestro celular sale seres vivos? No, No, profe, No, es materia señora. inerte. Es materia inerte, profe. Claro, porque es materia inerte. Listo. Sí, señora. Entonces, ¿ahora qué sucedió? Resulta que hubo dos personajes muy importantes. Aquí están don Francesco Redi y don Luis Pasteur. Los dos dijeron, no, 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 esos griegos están equivocados. ¿Cómo se les ocurre pensar eso? Vamos a demostrarles Sí, que señora. están equivocados. Y entonces ellos, que eran hombres un poco más de ciencia, de experimentar, no solo de ideas, sino de buscar explicar a través de la observación y con ejemplos que se pudieran observar, pues ellos dijeron, no, vamos a demostrarles que están equivocados. Y entonces propusieron dos experiencias. La primera experiencia fue la de Redi. ¿Quién nos quiere contar qué fue lo que hizo Redi? No, profe. Laura Jimena. yo, Listo, profe. Laura Jimena, las... Profe, yo, profe. Vamos a escuchar a Laura Jimena, que no nos había hablado por hoy.
Y luego escuchamos a otra personita que no haya hablado. Listo. Laura, la escuchamos. Profe, el experimento de Rey es, se meten 2 botes, 2 trozos de carne, Sí. uno de ellos se deja abierto y el otro se cierra. Ujú. Al cabo de unos días aparecen larvas en el bote abierto, pero no el cerrado. Las moscas dejaban sus huevos sin la carne, de ahí el origen de las larvas. Bueno. Pregunta. ¿Por qué sería que las moscas llegaban allá a esa carne que se estaba descomponiendo? Porque la carne se dañó. Porque la carne se dañó, profe. Porque la carne se Porque la dañó. carne se pichaba y se dañaba, profe. Listo. La carne Ojo que que algo mencionaron por aquí, se apichaba, ¿cierto? Nosotros comúnmente decimos así. Cuando un material orgánico se apicha, que realmente en términos de biología sería se degrada, se descompone, ¿cierto? ¿Qué pasa con las características de esa materia? ¿Sigue igual? no sigue igual. No sigue No. igual, profe. Bueno, No, Ah, ¿y cómo sabemos nosotros que hay un alimento o algo que se está descomponiendo? Cristian, Camilo, que está alzando la mano, cuéntenos. profe, porque empieza a oler mal y ya, profe. Y Solamente se que empieza a apicha, oler mal. profe. ¿Ya? Espérame que me salí y vuelvo. Claro, comienza a oler mal, ¿cierto? Y Sí, señora. como huele mal, entonces, ¿quiénes van derechito para allá? las moscas. las moscas. Las moscas. Perciben y Las dicen, moscas y después van las larvas, profe. bueno, pero ¿será que van las larvas? Vamos a ver cómo es la cosa. Las moscas, ellas también perciben ese olor y dicen, por aquí hay algo que comer, ¿cierto? Y van derechito para la carne. ¿Qué sucede? Al pararse en esa carne descompuesta, pues comienzan a alimentarse de ese material, de esa carne que está en descomposición. Ya le damos la opinión a mis amigos que tienen la manito alzada. Y al pararse sobre esa carne, ¿qué ponen las moscas allá en la carne? Huevos. Los huevos. Profe, ponen Huevos. Las moscas. Claro, ponen sus huevitos. Y entonces los huevitos se convierten ¿en qué? En larvas. En larvas. Larvas. Claro que se convierten en larvas, que son como gusanitos, y pues de ahí surgirán nuevos moscos más adelante, ¿cierto? Entonces, para ir concretando, le damos la palabra a los compañeros. Ojo, ¿será cierto, de acuerdo a lo que hizo Reddy, que la materia muerta origina materia viva? Sí. Sí. ¿Sí? Es materia. Escuchemos a los niños que tienen la mano alzada. No, profe. ¿Qué dice los niños Viñez? Que no, profe. Que no, que Juan. Que no en general materia viva. No, señora. Claro, es cierto que no. La materia muerta no. Que ya está muerta. Claro. Porque ya está muerta. Sí, señora. Ojo, Entonces ya no va a reproducir nada de materia viva ni nada. paren la orejita aquí y analicemos un poquito más a profundidad. El frasco que estaba tapado generó larvas. Sí, señora. No, Perdón, profe. no, profe. No, profe. No, No, no. No, profe. No, señora. Ajá, ve aquí dice, al No, cabo profe. de unos días aparecen larvas en el bote abierto, pero no en el cerrado. O sea que el frasco que estaba cerrado no tiene larvas. ¿Por qué no tendrá larvas ese frasco? Porque está tapado. Porque no Porque entra. no había moscas. Ah, bueno, cierto, estaba tapado y como estaba tapado, pues las moscas no podían entrar. Entonces no se originaron larvas. ¿Por qué? Pues porque las mosquitas no entraron a depositar sus huevos. Entonces, con esta experiencia, lo que demuestra Reddy es que los griegos están equivocados, que si hay materia
muerta, esta materia no puede originar materia viva. Para que se originaran esas larvas, para que se produjeran esas larvas, hubo que presentarse antes otra materia viva que fueron las mosquitas que llegaron a poner los huevos. Señora. Entonces, Redi dice, no, esos griegos están equivocados. ¿Listo? Hay otro señor también que trabaja semejante a Redi y hace otra experiencia, don Luis Pasteur. ¿Sí lo habían escuchado nombrar o no? No, señora. No, señora. No, señora, no la habíamos escuchado. Él es muy famoso. No, profe, no la habíamos escuchado. Ajá, hay que revisar, los vamos a mirar porque él es famoso porque gracias a él fue que se generó la pasteurización de la leche y de otros alimentos, es decir, a partir de las experimentos de él, de alguna manera se eliminaron bacterias de algunos alimentos a través del fuego, de colocarlos a temperaturas altas. Entonces, a ver, ¿quién nos quiere leer el experimento de Pasteur? Una personita. Yo, profe. Yo, profe. Yo, profe. Stephanie, escuchemos a Stephanie que no ha participado en la lectura. Experimento de Pasteur. Listo. Preparó 2 frascos con el cuello curvado y los llenó de caldo. Bueno, pare Los ahí, hirvió. pare ahí, Stephanie. Vamos mirando aquí. Fíjense, entonces, 2 frasquitos, ¿cierto? Es lo que nos dice. Preparó 2 frascos con el cuello curvado y los llenó de caldo. Un frasquito, 2 frasquitos. Con el cuello curvado. Fíjense que tiene el cuellito allá como dobladito. Estos frascos en química en el laboratorio se reconocen o se llaman balones. Y este de forma de que tiene el cuellito curvado, lo hacen utilizando calor. Listo, y colocó caldo allá, es decir, agua con algunas sustancias orgánicas. Luego, ¿qué pasó, Stephanie? Cuente a ver. Los hirvió para eliminar los microorganismos y dejó uno en posición vertical y otro inclinado. Muy bien. Entonces miremos el segundo dibujito. Lo que hizo un Pasteur fue dejar un frasquito vertical y el otro lo colocó inclinado. Estamos mirando ahí el dibujito, listo. ¿Qué pasó enseguida? En el frasco inclinado aparecieron microorganismos, pero en el vertical no. Listo. O sea que aparecieron organismos en este, ¿qué dicen ustedes? En este que les estoy No, en el inclinado. No, profe, no apareció organismo. Apareció en el inclinado. En el inclinado apareció organismos. Listo. ¿Por qué creen que aparecieron por aquí microorganismos, bacterias y en el otro no? ¿En dónde entraría más fácil Profe, el aire? yo, profe, que Señora, el cuello le impide la contaminación por microorganismos del caldo. bueno, ¿y por qué? Ojo lo siguiente. Si miramos este frasco que está vertical, ¿cierto? Aquí va a tratar de entrar aire. Viene aire aquí. ¿Sí están mirando el cursor? Sí, Sí, señora. El aire va a entrar por aquí. Señora, Y las bacterias, como vienen en el aire, van a quedar como pegadas a las paredes del cuellito del frasco. Luego quedan ahí y no llegan hasta el caldo, no alcanza a llegar el aire con bacterias. Mientras que aquí, pues más fácil, entra el aire inclinadito, ¿cierto? Alcanza a Sí, subir señora. y llega aquí aire con bacterias. Entonces, eso fue lo que él encontró, que se generaban microorganismos o seres vivos dentro del caldo si alcanzaba a entrar aire. Pero ojo, recordemos que el aire como tal solito es materia muerta, pero ¿qué sucede? Ese aire contiene virus y bacterias, que eso sí son materia viva. Entonces, el aire que contenía microorganismos, materia viva, alcanzaba a entrar aquí y venía aquí y esos microorganismos se reproducían y generaban más microorganismos. ¿Sí está claro? Sí, Sí, señora. señora. Bueno. Señora, Se nos va a acabar. Bueno, aprovechemos 2 minuticos que nos quedan.
El origen cósmico o panspermia es la tercera teoría que inicialmente explica el origen de la vida. Si vamos a mirar, esto no corresponde aquí, no sé por qué está. Toca corregirles en la guía original. Este parrafito nos da cuenta de el origen cósmico o la panspermia, que explica que la vida se originó en otros mundos, o sea que la vida proviene de los extraterrestres. Eso es lo que nos dice esta teoría. ¿Mm? Sí, señora. Sin embargo, recordemos que hay teorías que pueden ser falsas o pueden ser verdaderas. Hasta el momento se habrá logrado explicar o se habrá logrado comprobar que viene vida de los extraterrestres. ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué creen? Profe, yo digo Sí, que los profe. extraterrestres existen porque porque yo he visto un documental que dicen que la galaxia de Tauro es una que podría tener rastros alienígenas de otras vidas, porque supuestamente ahí se han encontrado varios hallazgos. Sí, supuestamente, ¿cierto? Y ahí, Sí, profe, porque es que el documental no dice que sea afirmativo, solo es una teoría. exactamente, una hipótesis, y vamos a mirar, bueno, se considera teoría porque son ideas pues ya construidas, pero no se ha comprobado. Entonces, hasta el momento,